Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Un gusto acompañarle en este programa semanal en el que hacemos un recuento, una recapitulación de lo que ha acontecido en los últimos días para mantenerlo actualizado en torno a esta pandemia de COVID-19. Hoy hablaremos de un tema que causó bastante polémica, al menos en México. Resulta que uno de los directivos del Servicio Público de Salud en México, además de ser médico general, es homeópata. Cuando se enfermó de COVID-19 y lo hizo público, dijo que se trataría la enfermedad con medicamentos homeopáticos. Esto encendió las alertas, esto generó mucha polémica y hoy hablaremos precisamente del uso de la homeopatía, riesgos de usar fármacos o terapias alternativas. Los gobiernos del mundo, por cierto, también le estaremos contando, acuerdan una estrategia de financiamiento para la lucha contra COVID-19. La iniciativa está dirigida a los países más ricos. La Organización Mundial de la Salud recomienda más tratamientos para tratar COVID-19 en pacientes graves. A la fecha, los fármacos aprobados están dirigidos a ciertas condiciones de salud de las y los pacientes. Especialistas hacen un llamado a la población a evitar consumir supuestos medicamentos para tratar la enfermedad. Recuerdan que sigue todavía en la fase de prueba. Y en América Latina, algunos países se preparan para evitar la escasez de oxígeno ante la advertencia de posibles epidemias. Nuestra compañera Isaura López Villalobos, quien nos ponga en contexto. Los científicos del mundo buscan ahora tratamientos más efectivos para tratar la COVID-19. Cientos de miles de artículos, preimpresos, comunicados de prensa, ensayos clínicos, entre muchas publicaciones, intentan ofrecer información confiable sobre los tratamientos que se utilizan en diferentes partes del mundo y etapas de la enfermedad. Para el personal de salud y especialmente para las y los médicos, este ha sido un periodo incierto y lleno de dilemas. Esperar resultados de ensayos clínicos como estándar de oro y evidencia científica para proceder con la terapia u ofrecer a las y los pacientes gravemente enfermos lo que tienen a mano para intentar salvarlos. Como humanos, afrontan una incertidumbre inmensa y ofrecen esperanza a las personas con enfermedad grave. No quieren verlas morir, se sienten indefensos, hacen lo posible por salvar a sus pacientes, por lo que utilizan en muchas ocasiones fármacos que incluso algunas naciones ya han dejado atrás. Cierto es que la patología de la enfermedad se comprende mejor y las estrategias de tratamiento parecen estar más claras. Al comienzo, el objetivo es evitar la enfermedad grave e impedir la replicación del virus. Si avanza la infección, el reto principal lo constituye la respuesta inmune hiperactiva que causa estragos en los órganos. Terapias, principalmente de medicamentos reutilizados, han demostrado su valía en estas circunstancias. En países como Cuba, el uso de homeopatía se ha estandarizado para tratar enfermedades infecciosas como la influenza, dengue, gripales y ahora fue aprobado para su uso contra la COVID-19. Se trata de un fármaco que dice cumplir con lo reglamentado por esa nación y es fabricado por el laboratorio del Estado Biocuba Pharma. Informó Isaura López Villalobos. Por supuesto que profundizaremos más en este tema. Mientras tanto, vayámonos a Italia, porque ahí es obligatorio que los mayores de 50 años presenten el pase sanitario para poder trabajar. Más restricciones anti-COVID en Italia. A partir de este martes, para ir al trabajo, los mayores de 50 años deberán presentar el certificado sanitario reforzado, que indica que su titular tiene la pauta completa de vacunación o ha pasado el coronavirus. A quienes no lo tengan, no solo no se les dejará acceder a su puesto de trabajo, sino que se enfrentarán a multas de entre 600 y 1.500 euros. Lo tengo y creo que es útil porque mucha gente no está todavía vacunada. Es un poco forzarlos. Esperemos que no sea necesario durante mucho tiempo. Los trabajadores de esta franja de edad son casi 9 millones en Italia.
¿Estás de acuerdo? No, para nada, es odioso. ¿Pero lo tienes? No, tengo un test negativo. Este pase sanitario es importante para que nos vacunemos por el bien de todos, pero creo que han aprobado leyes muy restrictivas. A pesar de la prohibición de la prefectura, decenas de personas contrarias a la inmunización obligatoria se han manifestado ante la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Desde este martes, Francia exigirá una tercera dosis de recuerdo para conservar la validez del pase sanitario. Deberá administrarse 4 meses después de la segunda inyección, excepto para quienes hayan contraído la enfermedad desde entonces. Según el Ministerio de Sanidad, hasta 4 millones de personas podrían perder su certificado por no cumplir con la nueva medida. Además, el pase sanitario pasa a ser obligatorio y ya no se admitirán pruebas de coronavirus negativas. Y a partir de este miércoles se podrá volver a bailar y beber en las discotecas, cerradas desde el pasado 10 de diciembre. Y anuncian 2 estudios de COVID prolongado para el Congreso Europeo. 2 estudios que se presentarán en las próximas reuniones de sociedades de profesionales sugieren que algunos síntomas de COVID prolongado pueden estar relacionados con el efecto del SARS-CoV-2 en el nervio vago y que el uso de contrapulsación externa mejorada que aumenta el flujo sanguíneo pueden mejorar algunos de estos síntomas respectivamente. De acuerdo con el reporte de la Universidad de Minnesota, el COVID prolongado puede afectar a hasta 15% de las personas que sobreviven a sus infecciones con síntomas como fatiga, dolor muscular y problemas cognitivos que persisten durante meses. Por el momento, ninguno de los estudios ha sido revisado por pares. En el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, programado del 23 al 26 de abril en Lisboa, Portugal, un equipo dirigido por investigadores en España discutirá el papel del nervio vago cuando se trata de COVID prolongado. El nervio vago va desde el cerebro hasta el torso, el corazón, los pulmones, los intestinos y varios músculos, incluidos los que intervienen en la deglución. Tiene un papel en la frecuencia cardíaca, el habla, el reflejo nauseoso, la transferencia de alimentos de la boca al estómago, el transporte de alimentos a través de los intestinos y la transpiración, así como otras funciones corporales, informó Elizabeth Ortiz. Cada vez son más los países que se suman a las protestas en contra de la vacunación obligatoria y más que países, poblaciones de esos países que no están de acuerdo con la vacunación. Procedentes de todas partes de Francia, las decenas de camiones que forman el Convoy de la Libertad llegaron a la ciudad de Lille, pero el destino final sigue siendo Bruselas, donde los antivacunas tienen la intención de mostrar su malestar frente a las instituciones europeas. Unos 300 vehículos participan en la caravana. Las autoridades belgas y de la UE dicen que no aceptarán este tipo de protestas. El plan es visitar todas las instituciones europeas poco a poco porque también pasa a nivel europeo, porque vemos que es más o menos lo mismo en todos los países. Así que existe esta voluntad en todo caso de ir avanzando. No sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero vamos avanzando y hacemos oír nuestra voz porque no podemos hacerlo de otra manera. Mientras el llamado Convoy de la Libertad seguía su ruta por Lille este sábado, en París 97 personas fueron detenidas durante las fuertes protestas contra el pase sanitario y las vacunas contra la COVID. Algunos manifestantes intentaron bloquear la ciudad, tal como ocurrió en Ottawa, Canadá, por lo que la policía respondió con gases lacrimógenos. Bueno, pues así la situación de estos grupos antivacunas que, como ya escuchábamos, se han comenzado a manifestar en diferentes partes del mundo. Algunos países de América Latina han diseñado una estrategia para evitar el desabasto de oxígeno medicinal para afrontar posibles nuevas crisis. En mayo del año pasado, los hospitales de la India estaban al límite de su capacidad. El país se encontraba en el epicentro de la pandemia de COVID-19 y con la necesidad urgente de proporcionar suficiente oxígeno médico a los pacientes más graves, incapaces de respirar sin ventiladores, y la demanda se multiplicaba por 10. A finales de abril, India sumaba casi 18 millones de casos confirmados y más de 200,000 muertes.
Algunos hospitales se vieron obligados a colgar carteles de oxígeno agotado, mientras que otros pidieron a los pacientes que buscaran tratamiento en otro centro. Tras esta grave crisis vivida en ese país, los especialistas han hecho una serie de recomendaciones para aumentar de manera significativa la producción de este tipo de oxígeno, que ya está en proceso. El gobierno está financiando más de 1,000 nuevas plantas que producen 1,750 toneladas de oxígeno al día, y se han creado más instalaciones con apoyo regional y del sector privado en la India. Sugieren además ofrecer respaldo a los hospitales que quieran construir las plantas en su propio centro, lo que simplificaría el problema de distribución. En algunas zonas, como el estado de Bihar, se dan incentivos a las empresas como terrenos o servicios públicos subvencionados y financiación a bajo interés. Una vez puestos en marcha los emplazamientos, su mantenimiento es clave, algo que falló en el pasado debido a la falta de recursos. Lo mismo ocurre con los tanques de almacenamiento y los sistemas de entrega, como los camiones especializados. Se requiere gente formada para gestionar las plantas y la India ha puesto en marcha una iniciativa para capacitar a 8,000 técnicos. Los expertos constataron que durante la crisis de mayo de 2021, el problema no era tanto la escasez de oxígeno médico como la concentración del producto en el este de la India y la incapacidad por la red de distribución para responder a la alta demanda que se multiplicó por 10. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud llamó a las naciones a poner atención en este trabajo preventivo que la India desarrolla para poder enfrentar una nueva crisis similar por falta de oxígeno y no solo provocado por la COVID-19. Informó Rocío López Fonseca. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más información. ¿Sabes qué es el manglar? Los manglares y tulares son criaderos naturales para una gran variedad de animales. Caracoles, conchas, cangrejos, jaivas, peces y camarones. Los manglares y tulares son el hogar de muchas especies de aves, locales y migratorias. Existe el mangle colorado, negro, blanco y botoncillo. Cuídalo. Las Naciones Unidas reconocen la llamada mascarilla transparente, creada, por cierto, por un mexicano. Rafael Salafranca tiene 42 años de edad. Es publicista y es una persona sorda, pero luego de mucho esfuerzo y años de terapia, aprendió a hablar y comunicarse con oyentes sin la necesidad de intérpretes ni de aprender la lengua de señas mexicana. Entonces llegó COVID-19 y en medio de la pandemia se volvió obligatorio que las personas utilizaran mascarillas que les cubren la mitad de la cara. Imposibilitado para leer los labios y descifrar las expresiones faciales de sus interlocutores, Rafael sintió que estaba adquiriendo una nueva discapacidad, la de comunicarse. Él creó una mascarilla transparente. Con la COVID-19 están aumentando las desigualdades para las poblaciones vulnerables en países con sistemas sanitarios más deficientes y en países que se enfrentan a crisis humanitarias existentes. De acuerdo con Naciones Unidas, el secretario general del organismo internacional, Antonio Guterres, reveló cómo las personas con discapacidad corren mayor riesgo de contraer COVID-19, desarrollar patologías más graves y de morir a causa de la enfermedad. En el documento se reconoce que la distribución de equipo de protección personal para las personas con discapacidad debe adaptarse a sus necesidades. Por ejemplo, dado que las mascarillas impiden leer los labios o ver las expresiones faciales, para las personas sordas o con audición reducida serán más útiles las pantallas de protección facial, señala el informe.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 6.1 millones de personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales 22% tiene dificultades para oír, inclusive utilizando algún aparato auditivo, y 15% tienen problemas para comunicarse con los demás, informó Elizabeth Ortiz. Enhorabuena por esta creación, esta adecuación en las mascarillas para evitar contagios. Y líderes mundiales continúan diseñando estrategias conjuntas para lograr más financiamientos en la lucha contra el COVID-19. Varios líderes mundiales lanzan una campaña para cubrir los fondos necesarios en la lucha contra la COVID-19 a través del llamado acelerador ACT. La inversión permitirá contar con herramientas esenciales como vacunas y pruebas y proporcionárselas a los países de ingresos bajos y medios. El índice de vacunación en estos últimos no supera el 10%. Varios gobiernos del mundo acordaron un marco de financiación en apoyo del acelerador ACT, un mecanismo de colaboración internacional en la lucha contra la COVID-19. La iniciativa está especialmente dirigida a los países más ricos. El primer objetivo de la coalición gubernamental es cubrir el déficit de financiación existente de 16,000 millones de acelerador ACT, que se reunirían en concepto de donaciones aportadas por las naciones participantes, según informaron conjuntamente la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. El marco establece una serie de orientaciones sobre una cuota justa de financiación que los países más ricos deben aportar a la respuesta global. La aportación se calcula en función del tamaño de su economía nacional y de los beneficios que les reportaría una repercusión más rápida de la economía y el comercio mundiales. Los 7,000 millones de dólares restantes los autofinanciarán los países de ingresos medios, utilizando recursos nacionales para cubrir ciertas necesidades de adquisición y contando con el apoyo de los bancos multilaterales de desarrollo. Estos millonarios recursos permitirán adquirir herramientas esenciales para combatir la COVID-19 y proporcionarla a los países de ingresos bajos y medios, informó Rocío López Fonseca. Nos trasladamos ahora a Colombia. Nuestro compañero Richard Quiñones de Oriente Noticias Bucaramanga nos actualiza información. Richard, te escuchamos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial desde Colombia. Les contamos desde esta zona de Latinoamérica cómo avanza el COVID-19 y también la actuación de las autoridades sanitarias frente a este tema. En las últimas horas se contabiliza un promedio de 25,000 nuevos casos activos que se presentan en esta región. Además, son 3,162 casos nuevos y 186 fallecidos a causa del virus. Se procesaron 29,676 pruebas, de las cuales 17,447 son PCR y 12,229 de antígenos. El país llegó a 6,023,257 casos de COVID confirmados desde que empezó la pandemia en marzo del año 2020. Colombia cumple ya a la fecha un año de haber recibido el primer lote de vacunas y el país ha adquirido más de 100 millones de dosis, de las que alrededor de 75 millones han sido aplicadas hasta el momento. Es la información desde Colombia. Continúen ustedes en México con más de la pandemia. Muchas gracias, Richard, y como siempre aprovechamos para enviar un saludo a nuestros hermanos sudamericanos, hoy particularmente a nuestros hermanos colombianos. Y mira, la Organización Mundial de la Salud informó que la fase aguda de la pandemia de COVID-19 habrá terminado a mediados de este año 2022 y se vacuna, solo si se vacuna, el 70% de la población. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, confió en que entre junio y julio se logre tener a más personas vacunadas en el planeta para lograr un respiro y descender con mayor velocidad los contagios y muertes. Hace un mes llegó a Italia el medicamento Molnupiravir, esta píldora del laboratorio Merck contra COVID-19. El Molnupiravir, la píldora para tratar la COVID de la farmacéutica Merck, está disponible en las farmacias italianas desde este miércoles. La esperada píldora roja recibió el visto bueno de las autoridades transalpinas el pasado mes de diciembre. Podrá utilizarse en casos de emergencia y se comercializa bajo el nombre de Lagevrio.
Nello studio registrativo il farmaco si è mostrato. En el estudio se demostró que el fármaco es eficaz para reducir el riesgo de hospitalización o muerte en aproximadamente un 30%. Es importante subrayar que este fármaco es un arma adicional, pero la vacuna sigue siendo la herramienta principal para proteger a todos los individuos. Inicialmente se dijo que la eficacia rondaba el 50%. El tratamiento de 2 pastillas diarias se debe iniciar en los 5 primeros días tras la aparición de los síntomas, en caso contrario es inútil. Algunos países como Francia han renunciado a su utilización. El antiviral Paxlovid de la farmacéutica Pfizer, que llegará a Italia a finales de mes, promete sobre el papel reducir en más del 80% los riesgos de hospitalización o muerte por COVID-19. ¿Qué ha pasado con los medicamentos desde que se conoció esta enfermedad de COVID-19? Quizá una de las hebras o de los caminos que se ha recorrido con mayor lentitud. Tuvimos pruebas para la detección de la enfermedad, tuvimos vacunas también para prevenir esta enfermedad, pero ¿qué pasa con los medicamentos? Rocío López Fonseca nos actualiza. La Organización Mundial de la Salud recomendó oficialmente 2 nuevos tratamientos contra la COVID-19 en casos muy precisos. Con estos 2 fármacos, ya son 5 que cuentan con la aprobación del organismo para tratar el virus. En un informe publicado en una revista médica, los expertos de la OMS recomiendan un tratamiento a base de anticuerpos sintéticos, el sotrovimab, y un medicamento utilizado generalmente contra la poliartritis reumatoide, el baricitinib. Sin embargo, aclara la publicación que esas medicinas no están destinadas a cualquier paciente. El sotrovimab se recomienda para pacientes que contrajeron COVID-19 sin gravedad, pero con alto riesgo de hospitalización. Su beneficio en pacientes que no corren ese riesgo es demasiado bajo. En cuanto al baricitinib, se recomienda para pacientes aquejados de un COVID grave o crítico y hay que administrarles una medicina combinada con corticoides. En esos pacientes, eso mejora la tasa de supervivencia y reduce la necesidad de someterse a ventilación mecánica. Hasta ahora la OMS recomendaba 3 tratamientos: los anticuerpos sintéticos Ronapreve desde septiembre de 2021, un tipo de medicamentos llamados antagonistas de la interleucina 6, el tocilizumab y el sarilumab desde julio de 2021, y los corticoides sistemáticos para los pacientes enfermos de gravedad desde septiembre de 2020, informó Rocío López Fonseca. Como siempre, es un gusto coincidir en esta mesa de trabajo con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, además internista. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Belén. Qué gusto saludarte. Buen día. Igualmente, doctor, hoy con un tema que además también es muy acorde a una de sus áreas de especialización, que es los medicamentos, doctor. Claro. Hoy queremos hablar de estos tratamientos, pocos o muchos, que existen para tratar COVID-19, versus otras terapias como la homeopatía. Y si me permite muy brevemente, doctor, le recordaba a la audiencia que esto en parte surgió porque uno de los directivos de una de las instituciones públicas de salud en México, pues es homeópata de profesión, además de médico general, y causó mucha polémica su tuit cuando enfermó de COVID, que dijo sería tratado o se trataría con homeopatía. Eso es. Esto genera un revuelo, doctor. Sí, definitivamente generó una serie de comentarios, particularmente de profesionales del área de la salud que perfectamente identifican, y me sumo a esto, identificamos que la terapéutica, no solamente en enfermedades infecciosas, sino en general, se debe alinear a principios fundamentales de la investigación básica y de la investigación clínica. ¿Y a qué me refiero, Belén? Se debe necesariamente seguir una serie de etapas en la investigación y en los protocolos para poder decir que una determinada sustancia, un determinado fármaco, tiene una utilidad en la terapia de determinada enfermedad.
Existe primero investigación básica, en donde identificamos que una molécula tendrá utilidad porque en el laboratorio se encontró que tenía capacidad de inhibir a un virus, por ejemplo, inhibir el crecimiento de una bacteria, por ejemplo, etc. Y ese trabajo en el laboratorio luego se traslada al área clínica, en donde al inicio es posible que se utilicen fármacos en voluntarios sanos, es posible que después de ello en voluntarios con alguna enfermedad o con la enfermedad en cuestión, y luego vienen ya los protocolos comparativos, por ejemplo, con placebo. Luego vienen a mayor escala, y por eso en esta mesa de trabajo hemos hablado en muchas ocasiones del ensayo clínico fase 2, del ensayo clínico fase 3, que han venido ocurriendo para el tratamiento de COVID, o el caso de las vacunas anti-COVID. Entonces, regreso a esta pregunta. El que no existan publicaciones formales, científicas, de que un determinado compuesto, sea homeopático o sea un compuesto de otra naturaleza, el que no existan suficientes ensayos clínicos para determinar que fue una gran ventaja utilizarlos versus no utilizarlos, no puede llevar a la conclusión y mucho menos a la recomendación pública de que se utilice, porque eso entraña una grave responsabilidad, la responsabilidad de que las personas se confíen de algún fármaco o componente químico, etcétera, incluyendo homeopatía, y entonces el riesgo de que evolucione la enfermedad a gravedad sin haber tenido una actuación oportuna. El otro punto que me parece fundamental es que ya a lo largo de meses, incluso ya años de pandemia de COVID, se ha logrado definir que medicamentos que en su momento y allá al principio tenían algún indicio de ser positivos para el tratamiento, tuvieron que dejarse de lado, porque ya cuando se estudiaron a gran escala, pues se encontró que no había tal beneficio. Fue el caso de hidroxicloroquina, fue el caso de ivermectina, fue el caso de acitromicina. Todos esos fármacos finalmente quedaron a un lado de las recomendaciones terapéuticas. ¿Qué tenemos en la actualidad? Bueno, tenemos fármacos como por ejemplo el caso de los anticuerpos monoclonales. Rocío hace unos momentos nos daba cuenta de uno de ellos que se ha utilizado con éxito en pacientes con COVID-19. Hay muchos, no hay por lo menos 5 anticuerpos monoclonales de gran utilidad, pero también, por ejemplo, empezamos a tener ya las publicaciones definitivas, por ejemplo, de molnupiravir, que hace 10 días aparece con 1.400 pacientes en la revista New England Journal of Medicine, el gran beneficio de molnupiravir comparado con placebo. Tenemos también el caso de los medicamentos que inhiben la respuesta inflamatoria, como tocilizumab o baricitinib, que hay estudios en revistas científicas perfectamente, metodológicamente llevados a cabo, con resultados excelentes. Eso es lo que realmente debe prevalecer en la terapéutica, Belén. Doctor, ha puesto usted sobre la mesa un punto clave y me parece medular, así que si le parece, con esto regresamos después de la pausa. Claro que sí. ¿Qué hacer si tengo síntomas de COVID-19?
Los síntomas más comunes van a ser la fiebre, el cansancio y la tos seca. También podemos presentar dolor generalizado, malestar generalizado, diarrea, vómitos, dolor muscular, dolor de huesos. También puede presentarse pérdida gradual del olfato y el sentido del gusto. Si sospechas de presentar síntomas de COVID, tenemos a tu alcance el 1592, que es un número de telesalud al cual puedes comunicarte y enseguida serás atendido por un médico profesional a tu servicio. Si identificas que hay síntomas de COVID en tu familia o en tu persona, es bastante importante que luego de consultar tomes medidas dentro de casa, las cuales serán primero mantener una cuarentena o un aislamiento dentro de casa, el uso de mascarillas, no compartir instrumentos como los vasos o de cocina y mantenerte siempre a una distancia prudencial. Esto va a permitir que te puedas estar dentro de casa sin ningún problema. Este es un mensaje de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos presenta precisamente la historia que ya le contábamos, la de un funcionario del sector salud en México que dijo se trataría con homeopatía. El 29 de enero había una alta incidencia de casos de COVID en México. En esa sola jornada fueron 42.582 nuevos casos, más de 1.744 por hora. Justo ese día, el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Pedro Centeno Santaella, informaba en su cuenta de Twitter que dio positivo a COVID. Pero lo que fue relevante aquella tarde no fue que el funcionario estuviera entre los 42,000 casos, sino que Santaella dijo que tenía síntomas leves y que estaba bajo un tratamiento homeopático. El solo hecho de mencionar la homeopatía como tratamiento encendió las alertas en la comunidad médica, porque hasta ahora no hay terapias de este tipo que hayan sido avaladas por las agencias regulatorias en materia de salud a nivel internacional. El infectólogo y exar de la influenza en México, Alejandro Macías, también dio su opinión en la misma red social. Debemos aclarar que no existe tal cosa como un tratamiento homeopático contra la COVID-19. La homeopatía es agua con azúcar, advirtió. Informó Elizabeth Ortiz. Pues así las reacciones, muchísimas reacciones en torno a este tema y por eso es que hoy lo quisimos abordar, doctor Héctor Raúl. Yo decía antes de irnos a la pausa que me parece fundamental, medular, algo en lo que usted ha hecho hincapié y creo que muy poco nos detuvimos a analizar en este caso o en este tema que hoy nos plantea todo un asunto. No importa cuál sea la medicina, si se trata de alopatía, si se trata de homeopatía, si se trata, como lo decía, de herbolaria, medicinas milenarias que incluso existen en el mundo, lo que realmente importa es que el medicamento que se esté usando para tratar COVID-19 esté debidamente probado en las diferentes fases. Así es. Y avalado, además, por las agencias regulatorias o por las áreas especializadas, doctor. Es correcto, Belén. Y además, esto aplica también para la medicina alopática, que es, digamos, la que tiene una más amplia difusión, cobertura, estudio, etcétera. Pero incluso dentro de la medicina alopática existen situaciones en donde no se puede permitir el uso de un determinado fármaco solamente por experiencias anecdóticas. Ojo con esto. Las experiencias anecdóticas no pueden ser el sustento de
la autorización, la regulación y el uso generalizado de un medicamento. Ya decíamos el ejemplo, hidroxicloroquina, cuando los inicios del COVID, hubo incluso una primer publicación en una revista de muy alto prestigio, el propio New England Journal of Medicine, en donde parecía alentador el uso de hidroxicloroquina. Comercialmente, uno de los productos más comunes en el mundo es Plaquenil, es su nombre comercial. Pero ¿qué fue lo que ocurrió después? Lo que ocurrió después es que cuando aparecen estudios a mayor escala, incluso en el que se incluyeron, si mal no recuerdo, alrededor de 9,000 pacientes utilizando hidroxicloroquina versus placebo, se encontró que lo que el primer estudio, que era con menos pacientes, había identificado, pues no fue un beneficio finalmente. ¿Y cuál fue la conclusión? No se debe utilizar hidroxicloroquina para el tratamiento de COVID. Eso entonces es muy válido porque el segundo estudio primero fue con un número más representativo de casos. Segundo, fue un estudio aleatorizado y comparativo en donde el paciente pudo haber recibido placebo versus hidroxicloroquina. Y claro, los que recibieron placebo también recibieron todas las medidas de soporte, de atención para COVID. Eso lo recibieron los dos grupos. Resultados finales, pues incluso hubo una mayor mortalidad en quienes estaban utilizando hidroxicloroquina. Y eso que contradijo el primer estudio, podríamos decir que sí, pero fueron estudios en diferente contexto metodológico, particularmente en el tamaño de la muestra, a lo mejor en el control de las variables, etc. Entonces, ahí está un ejemplo en donde muchos medicamentos, incluso alopáticos, se quedan en el camino. Entonces, si una metodología de investigación del mismo rigor científico no se aplica para medicina alternativa, y esto incluye herbolaria, si no se aplica ese mismo rigor metodológico científico, no se puede entonces decir que determinado compuesto será de utilidad y no se puede entonces recomendar. Claro, que esto no significa, doctor, que se descalifique a las terapias alternativas como la homeopatía o la herbolaria, no. Porque lo decíamos, doctor, en el corte, incluso, bueno, México tiene una carrera debidamente acreditada y certificada para homeopatía, para formar médicos homeópatas. Alemania, que es de donde viene esta medicina, cuenta incluso con hospitales homeopáticos. Cuba, escuchábamos, está tratando muchas enfermedades con medicamentos homeopáticos. Es decir, que no se descalifica la medicina, la medicina, sino se advierte que siempre y cuando algún medicamento no esté certificado, venga de donde venga, no debemos de usarlo. Efectivamente, Belén, independientemente de su origen. Claro. Por ejemplo, también China tiene la medicina alternativa de acupuntura, que con es hospitales también doctor. Milenaria, etcétera. Y aunque yo me declaro poco conocedor de esos detalles de estas medicinas alternativas, sí te digo que en virtud de que no existan estudios con ese rigor científico y metodológico, no entonces pueden sustentar una recomendación generalizada. Claro. Doctor, vayámonos con los medicamentos que sí han sido aprobados, que ya están en uso y que me parece vale la pena recapitular en ellos, doctor. ¿Cómo no? Mira, Belén, en el caso de COVID-19, considero que como antiviral, el primero que sí tuvo beneficios notorios publicados
además también con rigor metodológico y científico, fue Remdesivir. Remdesivir, un fármaco que se administra por vía intravenosa, que en el primero de los estudios se demostró su utilidad aplicándolo durante 10 días versus placebo, en donde el utilizar el Remdesivir redujo la mortalidad, redujo también el tiempo de hospitalización, redujo las complicaciones y la necesidad de llegar hasta intubación endotraqueal. El segundo de los estudios grandes con Remdesivir lo que demostró fue que era igualmente útil solamente 5 días de tratamiento versus 10 días. Entonces, en la actualidad, el Remdesivir se ha quedado para uso de solamente 5 días de tratamiento. El primer día con una dosis doble de 200 miligramos intravenosos y los otros 4 días con una dosis de 100 miligramos diarios intravenosos. Y hay una más reciente publicación, muy interesante por cierto, en donde utilizar Remdesivir solamente 3 días en un paciente muy sintomático que incluso no esté hospitalizado y en donde se advierte alto riesgo de evolucionar a COVID grave, mostró, digamos, una capacidad del medicamento de detener la progresión de la enfermedad. Entonces, ya se empieza a recomendar Remdesivir también en las fases tempranas. Eso es uno de los fármacos que sí está en la terapéutica perfectamente definido como útil. ¿Nos cuenta de los otros después del corte, gusto, doctor? Belén. Vamos a la pausa, regresamos. Que no se te olvide de que el COVID-19 aún sigue entre nosotros. Sigue cuidándote. Gaudiamus vivitor, Iumen est consumus. Gaudiamus vivitor, Iumen est consumus. Regresamos a nuestra interesante charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, hablamos entonces de los medicamentos que sí están avalados, que sí están dando resultados. Efectivamente, Belén. Entonces, hablamos de un antiviral, Remdesivir. Luego vienen otros 2 antivirales. Uno de ellos es un inhibidor de una enzima llamada proteasa, que lo tiene la empresa farmacéutica Pfizer, que ya ha tenido algunas autorizaciones en algunos países europeos. Ha sido sometido también a petición ya de la FDA, y el medicamento que ha sido también hace aproximadamente un mes autorizado, tanto por la FDA como por agencias regulatorias de diversos países europeos, primero, luego la FDA, y ahora muchos países en América Latina, incluyendo México, que se llama Molnupiravir. El Molnupiravir es un fármaco que incluso hace algún tiempo se había desarrollado con la posibilidad de tratar influenza grave. No se generalizó su uso, se quedó un poco como en
en el cajón científico para después volver a estudiarse con relación a COVID-19. Y probablemente recuerdas, Belén, que en este mismo espacio, hace un año por lo menos, platicamos que estaba resultando muy interesante el hallazgo de que este medicamento, Molnupiravir, había reducido significativamente el riesgo de infección en cobayos, estos pequeños animalitos de experimentación que son roedores, que habían estado en contacto con otros infectados y que a quienes les expusieron de este fármaco no tuvieron infección, comparativamente con aquellos que no lo recibieron y que sí se infectaron. Eso fue así como lo muy preliminar, lo que decíamos de la fase preclínica, la fase básica de la investigación. Y entonces luego vienen estudios con voluntarios enfermos con COVID-19, hasta llegar a un ensayo clínico que se publica la semana antepasada, en donde participan alrededor de 1,700 personas, si mal no recuerdo. A la mitad les dan Molnupiravir y a la otra mitad placebo. Y los objetivos son analizar la sobrevida o la mortalidad a 28 días de haber recibido el tratamiento, el riesgo de hospitalización, el riesgo de enfermedad grave con intubación endotraqueal, etc. Y se ven diferencias impactantes. Quien recibió Molnupiravir tuvo un bajísimo riesgo de muerte, casi nulo, como de igual manera de hospitalización y por lo tanto de necesidad de oxígeno o de intubación endotraqueal, mientras que en el grupo placebo la mortalidad fue significativamente estadística, diferente de los que habían recibido placebo. Mortalidad, hospitalización, intubación endotraqueal. Conclusión, es un fármaco muy promisorio en COVID-19. Lamentablemente aparece al mercado de algunos países como un medicamento caro, aproximadamente $800 a $1,000 el tratamiento. Eso significa alrededor de 20,000 pesos mexicanos. Es un medicamento que se debe utilizar durante los primeros 5 días del inicio de la sintomatología, porque aquí creo que vale la pena hacer un breve paréntesis, Belén. Mira, los medicamentos que tienen actividad antiviral en COVID-19, esos se deben utilizar dentro de los primeros 7, máximo 10 días del inicio de la enfermedad, porque es cuando está el virus generando el daño celular, generando el daño en el organismo de manera directa. Después de ese periodo, esos medicamentos que son antivirales, y aquí se incluye Remdesivir, Molnupiravir y los anticuerpos monoclonales de los que vamos a hablar en un momento, después de esos 7 días, máximo 10 días, ya no tienen utilidad, porque el virus ya no está. El virus pudo haber dejado daño inflamatorio, pudo haber dejado daño de coagulación incrementada, etcétera, pero el virus ya no está. En esa segunda fase, que es predominantemente inflamatoria y procoagulatoria, ahí los medicamentos que tienen utilidad son los que inhiben la respuesta inflamatoria, como por ejemplo un medicamento llamado Tocilizumab, otro medicamento llamado Baricitinib, y claro, en los pacientes en donde identificamos alto riesgo de eventos trombóticos por alta coagulación sanguínea, medicamentos anticoagulantes. Entonces, también eso es algo que debe quedar muy claro para las personas que nos escuchan. El COVID es una enfermedad que también tiene momentos, etapas. El COVID
yo siempre he dicho que es una enfermedad causada por un virus llamado SARS-CoV-2 que, como decimos coloquialmente, lanza la piedra y esconde la mano. En los primeros días el virus está ahí dañando órganos y sistemas de manera directa en las células que tienen el receptor para este virus, pero después el virus se va habiendo dejado daño y esa es la parte que el médico debe y diferencia para poder actuar entonces en consecuencia con el tipo de fármaco adecuado para cada momento, para cada etapa del COVID. Claro. Y los... ay, doctor, perdón, que se me fue el término. Anticuerpos los anticuerpos monoclonales. monoclonales, doctor. De acuerdo. Mira, Belén. Este es el virus. Esta es una célula humana. Esta célula humana tiene un receptor. Lo hemos platicado en muchas ocasiones. Un receptor que se llama enzima convertidora de angiotensina tipo 2. El virus llega, se une aquí a este receptor y este receptor tiene una serie de cambios que le permite meter al virus al interior de la célula. Una vez adentro de la célula, el virus daña, pero también se reproduce, se replica. Los anticuerpos monoclonales, ¿qué hacen? Los anticuerpos monoclonales compiten con este receptor y antes de que el virus llegue y se le una a este receptor de la célula del que hablamos, lo que hace el anticuerpo es llegar, pegarse al virus y con eso ya no permitir que entre a la célula que pretendía infectar. Eso es lo que hace el anticuerpo monoclonal. Actúa directamente sobre el virus. Actúa directamente sobre el virus de manera competitiva. Es como si fueran anticuerpos que el ser humano desarrolla a través de la vacunación. O la enfermedad. O de la enfermedad. Pero son anticuerpos monoclonales que ya se los damos elaborados al ser humano. Tiene un poco el principio de cuando hablábamos del plasma de fase convaleciente, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que también, por cierto, el plasma de fase convaleciente se quedó en el camino. No fue finalmente útil como se esperaba. Pero el principio es que este plasma de una persona que ya tuvo COVID tiene anticuerpos y entonces esos anticuerpos pueden servir para alguien que está teniendo un COVID activo. Eso era el principio y ese es el principio de los anticuerpos monoclonales. No, en lugar de darle el plasma, transfundirle plasma a una persona enferma de COVID, ¿qué hizo la industria farmacéutica? Para decirlo de una forma sencilla, tomó los anticuerpos, no precisamente del humano, son anticuerpos, muchos de ellos incluso elaborados de manera biotecnológica. ¿Sintética? Sí, sí, algunos de ellos sintéticos y otros de ellos derivados de especies animales pero purificados. Y entonces ese tipo de anticuerpos monoclonales que hay por lo menos 10 tipos, 5 de ellos ya en uso clínico y alrededor de 5 en estudio clínico, en ensayo clínico. Uno de ellos, por ejemplo, es Bamlanivimab, que se utiliza con relativa frecuencia, Caricimibab, que se utiliza con relativa frecuencia. Algunos tienen mejor actividad contra ciertas cepas del SARS-CoV-2. Por cierto, la cepa Omicron se ha visto un poco más resistente al uso de monoclonales. Aquí hago este paréntesis. Entonces es posible que en el futuro los monoclonales tengan también especificidad terapéutica, es decir, que este determinado monoclonal sea mejor contra Delta que contra Omicron, que sea mejor contra Beta que contra Omicron, etcétera. Y es posible que también en el futuro cercano se desarrollen específicos para Omicron, por ejemplo, claro. ¿no? Doctor.
Pues muy interesante esto que nos comparte. Y nada más muy breve, doctor, antes de despedirnos, ¿cuándo se recomienda la aplicación de los anticuerpos monoclonales? ¿En qué etapa? Igual que los antivirales, en la etapa temprana. En cuanto a alguien resulta positivo y el médico observa que puede evolucionar a grave, ahí. Porque en los casos leves no tiene indicación. Ni los antivirales, no es necesario, ni los antivirales, ni tampoco los monoclonales. Doctor, en otro programa nos cuenta cómo el médico determina o cómo saben los médicos cuando un paciente está evolucionando a grave. Me parece muy razonable. Y no solo eso, sino también el paciente que tiene factores de riesgo para evolucionar a gravedad. Interesantísimo. Doctor, como siempre, un gusto. Con todo gusto, gracias. Belén. Nos vamos, que tenga muy buen día.